Cada tarde, después de limpiar una mansión que jamás será suya, María recorre las calles polvorientas de Coatzacoalcos, tocando puertas, pidiendo comida, ropa usada, cualquier cosa que la salve del desalojo y del hambre de sus 5 hijos. Lo que esta viuda de 35 años no sabe es que alguien la está siguiendo en secreto. Su propia patrona, doña Isabel, observa desde lejos cómo la mujer que limpia su casa cada mañana es humillada una y otra vez por desconocidos. Cada rechazo que presencia despierta en Isabel recuerdos enterrados de su propio pasado doloroso, uno que juró nunca olvidar, pero que el dinero y el tiempo borraron de su conciencia. Esa noche, cuando Isabel confronta a María, ambas rompen en llanto. Lo que comienza como un gesto de compasión se transforma en algo que ninguna de las dos esperaba. Pero cuando un desconocido toca a la puerta con una fotografía en la mano y una confesión imposible en los labios, las dos mujeres descubrirán que algunos secretos tienen el poder de destruir vidas enteras, y que la verdad, cuando finalmente sale a la luz, puede ser más aterradora que cualquier mentira. Cuéntanos aquí abajo en los comentarios de qué ciudad nos escuchas, dale clic al botón de like y vamos con la historia. El golpe en la puerta sonó más fuerte de lo que María había calculado. La señora que abrióla frunció el ceño al ver el uniforme azul desteñido, las bolsas gastadas colgando de sus manos morenas, el cansancio dibujado en cada línea de su rostro. «No tengo nada», dijo antes de cerrar. María no suplicó. Bajó la mirada, murmuró un «gracias» y siguió caminando por la calle polvorienta de Coatzacoalcos, bajo el sol que todavía rajaba el cielo, aunque ya pasaban de las 6 de la tarde. Era la 8ª casa en 2 horas. 8 rechazos, 8 puertas cerradas entre ella y la comida que sus 5 hijos necesitaban esa noche. Tenía 35 años y su cuerpo parecía llevar 15 más. 3 años atrás, cuando Rafael murió aplastado bajo una viga en la refinería, María creyó que la vida le daría un respiro aunque fuera pequeño. Pero lo único que llegó fue el aviso de desalojo hace 3 semanas. El dueño de la vivienda donde vivían hacinados los 6 en 2 cuartos sin ventanas quería el dinero que ella no tenía. Y el salario que le pagaba doña Isabel, su patrona desde hacía 2 años, apenas alcanzaba para medio mes de renta y algo de frijol. Por eso caminaba cada tarde tocando puertas, pidiendo lo que nadie quería dar. Lo que María no sabía era que esa tarde alguien la seguía. Doña Isabel Montero había salido de su casa en el fraccionamiento privado de Las Palmas con una inquietud que le estrujaba el pecho. No sabía por qué lo hacía. Quizá fue la manera en que María, al terminar de limpiar la sala esa mañana, había murmurado «Hasta mañana, señora», sin levantar la vista, con esa voz tan delgada que parecía a punto de quebrarse. O tal vez fue el rumor que escuchó en la farmacia, que la viuda que trabajaba para ella pedía limosna en las tardes. Isabel quiso creerlo un chisme cruel, pero algo en su interior le gritó que fuera a verlo con sus propios ojos. Desde su camioneta blanca, estacionada a media cuadra, Isabel observaba. Vio a María detenerse frente a una tienda de abarrotes, hablar con el dueño, extender las manos vacías. El hombre negó con la cabeza. María agachó la cabeza y continuó. Isabel sintió que algo se rompía dentro de ella. Conocía esa postura, conocía esa humillación. La había vivido 40 años atrás, cuando ella misma tocaba puertas en Veracruz con su madre enferma y su hermano pequeño llorando de hambre. María se detuvo frente a una casa de bloc sin pintar. Tocó. Una mujer joven abrió, escuchó, y antes de que María terminara de hablar, la interrumpió con un gesto de fastidio. «Ya basta, siempre vienes. No tengo nada para ti». María asintió, murmuró una disculpa y se alejó con pasos lentos, arrastrando las bolsas vacías como si pesaran toneladas. Isabel apretó el volante hasta que los nudillos se le pusieron blancos. La rabia que sentía no era contra María, era contra el mundo que permitía esto, y contra ella misma, que había olvidado de dónde venía. Siguió a María durante casi 2 horas. La vio tocar 14 puertas. La vio recibir 14 no. Solo en una le dieron 3 tortillas duras y media bolsa de arroz. María lo aceptó con una gratitud tan grande que parecía desproporcionada, y eso fue lo que terminó de destrozar a Isabel. Cuando María finalmente tomó el camino hacia su barrio, Isabel arrancó la camioneta y condujo de regreso a su casa sin poder contener las lágrimas. Esa noche, Isabel no pudo dormir. Se sentó en la sala vacía de su mansión, rodeada de muebles que costaban más de lo que María ganaba en un año,
y sintió que se ahogaba. Recordó a su madre lavando ropa ajena hasta que las manos se le llenaron de llagas. Recordó el hambre que dolía en el estómago como un animal rabioso. Recordó la vergüenza de pedirle ayuda a vecinos que la miraban con desprecio, y recordó la promesa que se hizo cuando logró salir de ahí. Nunca olvidaría. Nunca dejaría que otra mujer sufriera lo que ella sufrió, si estaba en su poder evitarlo. A la mañana siguiente, cuando María llegó a trabajar puntual como siempre, Isabel la esperaba en la puerta, no con la lista de tareas del día, sino con los ojos hinchados de tanto llorar. «Necesito hablar contigo», dijo Isabel, y su voz sonó distinta. María se quedó quieta, con el corazón acelerado, pensando que la iban a despedir. Pero Isabel no la despidió. La tomó del brazo con una suavidad que María no conocía y la llevó a la sala. «Siéntate», le pidió. María obedeció, confundida, con las manos temblando sobre el regazo. «Te seguí ayer», confesó Isabel, y las palabras cayeron como piedras entre ellas. María abrió los ojos, sintió que el aire se le escapaba. «Vi todo. Vi cómo tocabas puertas. Vi cómo te humillaban». La voz de Isabel se quebró. María sintió que la vergüenza la quemaba viva, que el suelo se abría bajo sus pies. Quiso levantarse, salir corriendo, pero Isabel la detuvo con una mano firme. «No te vayas. Por favor, necesito decirte algo». «Yo también toqué puertas», dijo Isabel, y las lágrimas comenzaron a rodar por sus mejillas. «Hace 40 años, en Veracruz, mi madre estaba enferma. Mi hermano tenía 4 años. Yo tenía 10. Pedíamos comida, ropa, cualquier cosa, y la gente nos trataba como basura». María levantó la vista, sorprendida. Isabel continuó, con la voz rota pero firme. «Cuando crecí juré que nunca olvidaría de dónde venía, pero me olvidé. Me olvidé hasta ayer». María no pudo contenerse más. Comenzó a llorar. No con suavidad, sino con sollozos profundos que parecían venir desde un lugar que había mantenido cerrado durante años. Isabel se acercó y la abrazó. Dos mujeres que vivían en mundos distintos, unidas por el mismo dolor. «Perdóname», susurró Isabel contra el hombro de María. «Perdóname por pagarte tan poco, por no ver lo que estabas viviendo, por ser parte de tu sufrimiento». María negó con la cabeza, incapaz de hablar. Isabel se separó apenas lo suficiente para mirarla a los ojos. «Voy a aumentarte el salario, el triple, y tengo una casa. Está vacía, es tuya. Tú y tus hijos vivirán ahí, sin renta, sin miedo». María sintió que el mundo se detenía. «¿Por qué?», logró preguntar entre lágrimas. Isabel sonrió con tristeza. «Porque alguien debió haberlo hecho por mí, y nadie lo hizo. No voy a cometer el mismo error». Las dos mujeres lloraron juntas esa mañana, y cuando María finalmente pudo hablar, lo hizo. Le contó todo. Le contó sobre Rafael, sobre el accidente que le arrebató al único hombre que la amó. Le contó sobre sus 5 hijos, Camila de 12, Diego de 10, las gemelas Ana y Sofía de 7, y el pequeño Mateo de apenas 4. Le contó sobre las noches sin comida, sobre las veces que fingía comer para que ellos comieran más, sobre el aviso de desalojo que la atormentaba cada noche, y le contó sobre el miedo constante de que los servicios sociales le quitaran a sus hijos si alguien descubría en qué condiciones vivían. Isabel escuchó cada palabra con el corazón apretado. Cuando María terminó, Isabel tomó sus manos. «Se acabó», dijo con firmeza. «Se acabó el miedo, se acabó la humillación. A partir de hoy, las cosas cambian, para ti y para tus hijos». María no sabía si creer. Era demasiado bueno para ser cierto. Pero la mirada de Isabel no mentía. «La casa está en la colonia Flores», continuó Isabel. 3 recámaras, patio, cerca de una escuela. Puedes mudarte este fin de semana». María sintió que las piernas no la sostenían. «No sé qué decir», murmuró. Isabel sonrió. «No digas nada. Solo promete que nunca más volverás a pedir en las calles». María asintió, incapaz de articular palabra. Esa tarde, Isabel llevó a María a ver la casa. Era pequeña pero sólida, con paredes pintadas de amarillo claro y ventanas que dejaban entrar la luz. María recorrió cada habitación con los ojos llenos de lágrimas, tocando las paredes como si fueran un sueño que podía desvanecerse. Los niños la siguieron, gritando de emoción, corriendo por los pasillos vacíos. Era la primera vez en 3 años que María los veía sonreír así.
Cuando regresaron a la vivienda donde aún vivían, María comenzó a empacar lo poco que tenían. Pero esa noche, mientras los niños dormían amontonados en el único colchón, alguien tocó a la puerta. María abrió y se encontró con un hombre alto, de mirada dura, vestido con un traje oscuro. «¿María Reyes?», preguntó con voz fría. María asintió, sintiendo que el miedo le estrujaba el pecho. El hombre sacó un sobre y se lo entregó. «Orden judicial. Tiene 72 horas para desalojar esta propiedad. Si no lo hace, procederemos con la fuerza pública». María tomó el sobre con manos temblorosas. El hombre la miró con indiferencia. «Y hay algo más. Se ha presentado una denuncia anónima ante servicios sociales. Alguien reportó que sus hijos viven en condiciones insalubres. Vendrán a hacer una inspección mañana a las 10 de la mañana». Antes de que María pudiera responder, el hombre se dio la vuelta y se fue. María cerró la puerta y se deslizó hasta el suelo, con el sobre apretado contra el pecho. Supo de inmediato quién había hecho la denuncia: el dueño de la vivienda, furioso porque María le había dicho que se mudaría sin pagarle lo que debía. Era su venganza, y si servicios sociales veía las condiciones en las que vivían, le quitarían a sus hijos antes de que pudiera mudarse a la casa que Isabel le había dado. María miró a sus 5 hijos dormidos, ajenos al peligro que se cernía sobre ellos. Tenía menos de 24 horas para salvarlos. María no durmió. A las 5 de la mañana, con los niños aún dormidos, marcó el número que Isabel le había dado. La voz de su patrona sonó adormilada, pero se despejó en cuanto escuchó el pánico en las palabras de María. «Tranquila, respira. Cuéntame qué pasó». María le explicó todo: el hombre del traje oscuro, la orden de desalojo, la denuncia anónima, la inspección que vendría en 5 horas. «Van a quitarme a mis hijos», sollozó. «Si ven cómo vivimos, me los van a quitar». Isabel no dudó ni un segundo. «Escúchame bien, no van a quitarte a nadie. Vístete, viste a los niños, en 30 minutos estaré ahí». Colgó antes de que María pudiera responder. Exactamente 28 minutos después, la camioneta blanca se detuvo frente a la vivienda. Isabel bajó con una maleta en una mano y una determinación feroz en los ojos. «Recojan todo lo que puedan cargar. Nos vamos ahora». «Pero la inspección», comenzó María. Isabel la interrumpió. «Que vengan a inspeccionar una casa vacía. No hay ley que te obligue a estar aquí cuando lleguen». María sintió un alivio tan grande que casi la hizo caer. Entre las dos despertaron a los niños, empacaron ropa, documentos, los pocos juguetes que tenían. En menos de una hora, todo estaba en la camioneta. Cuando salieron, María cerró la puerta de esa vivienda por última vez, sin mirar atrás. La casa en la colonia Flores los recibió con la luz del amanecer colándose por las ventanas. Los niños entraron corriendo, gritando de emoción al descubrir que cada uno tendría su propia cama. Isabel había mandado a amueblar la casa durante la noche. Había colchones nuevos, una mesa en la cocina, ollas, platos, sábanas limpias que olían a lavanda. María recorrió cada habitación sin poder creer lo que veía. «¿Cuándo hiciste todo esto?», preguntó con la voz quebrada. Isabel sonrió. «Anoche, después de dejarte. Llamé a una tienda, pagué extra por la entrega nocturna. No iba a dejar que tú y tus hijos durmieran en el piso». María abrazó a Isabel con tanta fuerza que casi le cortó la respiración. «No sé cómo agradecerte». Isabel le devolvió el abrazo. «Viéndote feliz, viéndolos a salvo, eso es suficiente». Se separaron cuando escucharon risas desde el patio. Los niños habían descubierto un columpio que Isabel también había mandado a instalar. Por primera vez en años, María sintió que podía respirar sin que el miedo le apretara el pecho, pero la paz duró poco. A las 10:30 de la mañana, mientras María preparaba el desayuno, sonó su teléfono. Era un número desconocido. Contestó con cautela. «¿Señora María Reyes?», preguntó una voz femenina, formal y fría. «Habla la licenciada Torres, del Departamento de Protección a la Infancia. Estamos en su domicilio para la inspección programada, pero nadie responde. ¿Dónde se encuentra usted?». María sintió que el corazón se le detenía. «Ya no vivo ahí. Me mudé». Hubo un silencio tenso. «¿Se mudó? ¿Cuándo?». «Esta madrugada». Otro silencio más largo. «Señora Reyes, una mudanza repentina justo antes de una inspección es una señal de alerta grave. Necesitamos verificar las condiciones actuales en las que viven sus hijos».
Proporcióneme su nueva dirección de inmediato. María miró a Isabel, que había estado escuchando todo. Isabel asintió y extendió la mano. María le pasó el teléfono. Buenos días, licenciada. Habla Isabel Montero. Soy la dueña de la propiedad donde la señora Reyes y sus hijos ahora residen. Si desea hacer la inspección, puede venir cuando guste. Le doy la dirección. Isabel recitó la dirección con calma absoluta. La licenciada Torres pareció dudar, pero finalmente accedió. Estaremos ahí en 40 minutos. Cuando Isabel colgó, María estaba temblando. ¿Y si no es suficiente? ¿Y si dicen que acabo de llegar aquí solo para engañarlos? Isabel tomó sus manos. María, escúchame. Esta es tu casa. Legalmente. Ya firmaste el contrato anoche, ¿recuerdas? María parpadeó confundida. ¿Qué contrato? Isabel sacó unos papeles de su bolsa. El que firmaste cuando te di las llaves. Esta casa está a tu nombre. Es tuya. No están viniendo a inspeccionar una casa prestada. Están viniendo a inspeccionar tu propiedad. María tomó los papeles con manos temblorosas. Ahí estaba su nombre, su firma. Isabel le había dado la casa. No se la había prestado, se la había dado. Pero esto vale. Isabel la detuvo. Vale menos que la dignidad de 5 niños y su madre, y mucho menos que la promesa que me hice hace 40 años. María no pudo contener las lágrimas. No merezco esto. Isabel sonrió con ternura. Mereces esto, y mucho más. Ahora prepara a los niños, que se vean felices, porque lo son. 38 minutos después, un automóvil gris se detuvo frente a la casa. Bajaron 2 mujeres. La licenciada Torres, una mujer de unos 45 años con lentes y un portafolios de piel, y una trabajadora social más joven que cargaba una tableta. María las recibió en la puerta, con Isabel a su lado. Los niños estaban en el patio, jugando bajo la supervisión de Camila, la mayor. La licenciada Torres recorrió la casa con mirada crítica. Revisó las recámaras, los baños, la cocina. Tomó notas, hizo preguntas. ¿Cuánto tiempo llevan viviendo aquí? Desde esta madrugada, respondió María con honestidad. Torres frunció el ceño. ¿Y dónde vivían antes? María le dio la dirección. ¿Por qué se mudaron con tanta urgencia? María respiró hondo. Porque recibí una orden de desalojo y porque esta casa es mía. La señora Montero me la dio. Torres miró a Isabel con desconfianza. ¿Usted le regaló una casa? Isabel asintió. Así es. Trabajo en bienes raíces. Esta propiedad estaba desocupada. La señora Reyes trabaja para mí desde hace 2 años. Es una empleada excepcional y una madre ejemplar. Decidí ayudarla. Torres no pareció convencida. ¿Tiene pruebas de la transferencia de propiedad? Isabel sacó una carpeta. Dentro había escrituras, un contrato de donación, documentos notariales. Todo en regla, todo legal. La trabajadora social más joven se acercó a los niños. Les hizo preguntas sencillas. ¿Les gusta su nueva casa? Los 5 asintieron con entusiasmo. ¿Tienen suficiente comida? Mateo, el más pequeño, levantó la mano. Hoy desayunamos huevos y había leche. La trabajadora sonrió. Revisó que no hubieran moretones, señales de descuido. Los niños estaban limpios, bien alimentados, felices. No había nada que reportar. Torres terminó su inspección 40 minutos después. Cerró su portafolios y miró a María. Las condiciones actuales son aceptables. Sin embargo, haremos un seguimiento en 30 días para asegurarnos de que esta situación se mantiene. María asintió, aliviada. Gracias, licenciada. Torres no devolvió la cortesía. Se fue sin despedirse, con la trabajadora social siguiéndola en silencio. Cuando el automóvil desapareció, María se dejó caer en el sofá. Isabel se sentó a su lado. «Se acabó», dijo con suavidad. María asintió, pero no podía dejar de pensar en algo. ¿Por qué hizo la denuncia el dueño de la vivienda? ¿Solo por venganza? Isabel frunció el ceño. Probablemente. Pero también hay algo más. Si Servicios Sociales te quitaba a los niños, él podría demandarte por abandono de la propiedad y quedarse con lo poco que dejaste atrás. Es un hombre despreciable. María sintió rabia. Rabia por todo lo que ese hombre había hecho, por todo lo que había intentado hacerle. Quiero denunciarlo. Isabel la miró con sorpresa. ¿Estás segura? María asintió. Hay más familias viviendo en esas condiciones. Él sabe que no pueden pagar, pero les cobra rentas abusivas y los amenaza con reportarlos si no pagan. Alguien tiene que detenerlo. Isabel sonrió. Entonces, lo detendremos.
Sacó su teléfono y comenzó a hacer llamadas. Conocía a abogados, activistas, gente con influencia. En 2 horas habían programado una reunión con una organización de derechos de vivienda. María les contó todo: las condiciones insalubres, las amenazas, las familias que seguían atrapadas ahí. La organización prometió investigar. Y lo hicieron. 3 semanas después, el dueño de la vivienda fue arrestado. Las autoridades descubrieron que tenía 15 propiedades en condiciones similares, todas rentadas a familias vulnerables. Las familias fueron reubicadas. El hombre enfrentó cargos por extorsión y explotación. Y todo comenzó porque María tuvo el valor de hablar. Pero la historia no terminó ahí. Una tarde, mientras María preparaba la cena, Isabel llegó a visitarla con una expresión extraña en el rostro. Se sentó en la mesa de la cocina y esperó a que María se sentara también. «Necesito decirte algo», comenzó Isabel, y su voz temblaba. María sintió un escalofrío. «¿Qué pasa?». Isabel respiró hondo. «Hace 40 años, cuando mi madre estaba enferma y yo pedía en las calles, había una niña que vivía cerca. Era afrodescendiente, como tú. Su madre había muerto. Su padre trabajaba en los campos de Veracruz. Ella tenía 6 o 7 años. Me ayudó una vez. Compartió conmigo un pan que probablemente era todo lo que tenía ese día. Nunca olvidé su rostro». María sintió que algo se movía en su memoria, algo antiguo y profundo. ¿Cómo se llamaba? Isabel sacó una fotografía vieja, arrugada de su cartera. «No lo sé, pero tengo esto». Le mostró la foto. Era una imagen borrosa de 2 niñas sentadas en una acera. Una era claramente Isabel, más joven, más delgada, con ropa raída. La otra era una niña morena de ojos grandes. María tomó la fotografía con manos temblorosas. La estudió, y entonces lo recordó. El pan, la niña flaca que lloraba en la esquina, el impulso de compartir lo poco que tenía. «Esa soy yo», susurró. Isabel dejó escapar un sollozo. «Lo supe desde que te vi por primera vez hace 2 años, pero no estaba segura. No quería creer que la vida podía ser tan cruel de hacerte pasar por lo mismo que yo». Las 2 mujeres se miraron a través de 4 décadas de dolor, supervivencia y ahora redención. «Por eso me ayudaste», dijo María. Isabel negó con la cabeza. «Te ayudé porque era lo correcto, pero el destino me dio la oportunidad de devolverte lo que me diste cuando más lo necesitaba. Esperanza». Se abrazaron llorando. 2 niñas que se habían salvado mutuamente en momentos distintos de sus vidas, sin saberlo. Y mientras los hijos de María jugaban en el patio, ajenos a la historia que sus madres compartían, alguien tocó a la puerta con urgencia. María abrió y se encontró con un hombre joven, de unos 25 años, con la respiración agitada y los ojos llenos de lágrimas. «¿María Reyes?», preguntó. María asintió, confundida. El hombre sacó una fotografía de su bolsillo. Era la foto de Rafael, el esposo muerto de María. «Necesito hablar contigo», dijo el hombre con voz rota, «sobre tu esposo, sobre cómo murió, porque Rafael no murió en un accidente». María sintió que el suelo se movía bajo sus pies. Isabel se acercó por detrás, puso una mano en su hombro. El hombre joven seguía ahí parado, temblando, con la fotografía de Rafael entre los dedos. «¿Quién eres tú?», logró preguntar María, aunque la voz apenas le salía. El hombre tragó saliva. «Me llamo Ernesto. Ernesto Vega. Trabajaba con Rafael en la refinería. Estuve ahí el día que murió». María retrocedió un paso, como si las palabras fueran un golpe físico. «No, no puede ser. Dijeron que fue un accidente, que la viga se cayó por error». Ernesto negó con la cabeza, y las lágrimas comenzaron a rodar por sus mejillas. «Eso fue lo que dijeron, pero yo estaba ahí. Vi todo. Y no fue un accidente, señora. Fue negligencia criminal. Y hay personas que lo saben y que han estado mintiendo durante 3 años». Isabel guió a María hacia el sofá antes de que se desplomara. Ernesto entró y cerró la puerta tras de sí. Se quedó de pie, retorciendo la gorra que llevaba en las manos. «Durante 3 años he vivido con esto. Durante 3 años no he podido dormir. Pero no me atrevía a decir nada porque me amenazaron. Me dijeron que si hablaba me pasaría lo mismo que a Rafael». Su voz se quebró. «Pero ya no puedo más. No puedo seguir callando mientras usted y sus hijos sufren». María lo miraba sin parpadear, con el corazón golpeándole el pecho tan fuerte que le dolía. «Cuéntame todo». Ernesto se sentó en el borde de una silla, con las manos temblando.
La viga que cayó sobre Rafael estaba mal asegurada. Todos lo sabíamos. Rafael había reportado el problema una semana antes. Dijo que era peligroso, que alguien iba a morir si no lo reparaban. Pero el supervisor, un tipo que se llama Héctor Salinas, le dijo que se callara y que trabajara, que la empresa no iba a gastar dinero en algo que probablemente no pasaría nada. Isabel apretó la mano de María, que había comenzado a temblar. Ernesto continuó. Rafael insistió. Fue a hablar con el gerente de planta, el ingeniero Durán. Le mostró fotos, mediciones, todo. Durán le prometió que lo arreglaría, pero no hizo nada. Una semana después, la viga cayó, y Rafael estaba justo debajo. ¿Por qué no dijiste nada en la investigación?, preguntó Isabel con voz dura. Ernesto bajó la mirada avergonzado. Porque Salinas me amenazó. Me dijo que si hablaba me culparían a mí, que dirían que yo no aseguré bien la viga, que perdería mi trabajo y que probablemente terminaría en la cárcel. Yo tenía 23 años. Estaba asustado. Firmé el reporte que ellos prepararon diciendo que fue un accidente por descuido del operador. Dije que Rafael se había distraído. Su voz se convirtió en un sollozo. Mentí. Y por eso usted no recibió la compensación completa. Por eso la empresa se libró de responsabilidad. María sintió que la rabia le quemaba por dentro, una rabia tan grande que casi no podía respirar. Mi esposo murió porque esos hombres no quisieron gastar dinero en seguridad y tú mentiste para protegerte. Ernesto asintió, llorando abiertamente. Lo sé, y no hay forma de que me perdone. Pero vine aquí porque descubrí algo que puede cambiar todo. ¿Qué descubristeis?, preguntó Isabel. Ernesto sacó un sobre de su chaqueta. Rafael no solo reportó el problema, grabó videos, tomó fotos, documentó todo, y antes de morir le mandó todo a alguien, a un amigo que trabajaba en otro departamento. Ese amigo guardó los archivos durante 3 años sin saber qué hacer con ellos. Pero hace 2 semanas me los dio. Dijo que ya no podía vivir con el peso de tenerlos guardados. María tomó el sobre con manos temblorosas. Adentro había un USB. ¿Qué hay aquí? Ernesto respiró profundo. Pruebas, videos de Rafael mostrando la viga mal asegurada, fotos con fecha y hora, correos electrónicos donde Rafael reporta el problema al supervisor y al gerente, y grabaciones de audio donde Salinas le dice que se calle o lo van a despedir. Es todo lo que necesita para demostrar que la muerte de Rafael fue culpa de la empresa. Isabel se puso de pie. Esto es evidencia de un crimen, negligencia que resultó en muerte. La empresa tiene que pagar. María miraba el USB como si fuera una bomba. ¿Por qué ahora? ¿Por qué me traes esto después de 3 años? Ernesto se limpió las lágrimas. Porque hace un mes hubo otro accidente en la refinería. Otra viga mal asegurada. Otro hombre murió. Y el supervisor sigue siendo Héctor Salinas. Y el gerente sigue siendo el ingeniero Durán. Y van a volver a mentir. Van a volver a decir que fue culpa del trabajador y otra familia va a quedar sin nada. María cerró los ojos. Sintió el peso de 3 años de dolor, de hambre, de humillación. Sintió la ausencia de Rafael como una herida abierta que nunca había sanado. Y sintió la rabia transformarse en algo más peligroso: determinación. Voy a destruirlos, dijo con una voz tan fría que hasta Isabel se estremeció. Voy a hacer que paguen por lo que le hicieron a Rafael y por lo que nos hicieron a nosotros. Isabel asintió. Yo te ayudaré. Conozco abogados, buenos abogados, de los que no se rinden. Ernesto se puso de pie. Yo declararé, diré la verdad, toda la verdad. Ya no me importa lo que me hagan. María lo miró con una mezcla de rabia y algo parecido al perdón. ¿Estás dispuesto a ir a juicio, a enfrentarte a la empresa, a Salinas, a todos ellos? Ernesto asintió. Sí, por Rafael, y por el hombre que murió el mes pasado, y por todos los que morirán si alguien no los detiene. Las siguientes semanas fueron una tormenta. Isabel contrató al mejor abogado laboralista de Veracruz, un hombre llamado Octavio Reyes, que tenía fama de ganar casos imposibles. Octavio revisó las pruebas del USB y confirmó lo que María ya sabía. Tenían un caso sólido: negligencia criminal, encubrimiento, documentos falsificados. La empresa no tenía escapatoria. Presentaron la demanda un martes lluvioso. La noticia salió en los periódicos locales al día siguiente. Viuda demanda a refinería por muerte de esposo. Presenta pruebas de negligencia y encubrimiento. La empresa respondió con furia. Enviaron abogados a amenazar a María.
a ofrecerle dinero para que retirara la demanda. Ella rechazó cada oferta. No quiero su dinero sucio, quiero justicia. Pero la empresa no se rindió fácilmente. Comenzaron a investigar a María, buscando cualquier cosa que pudieran usar en su contra. Contrataron investigadores privados, revisaron su pasado, y una tarde, mientras María regresaba de una reunión con Octavio, 2 hombres la interceptaron en la calle. Eran grandes, con miradas duras. «La señora Reyes, ¿verdad?», dijo uno de ellos. María sintió miedo, pero no retrocedió. «¿Qué quieren?». El hombre sacó un sobre. «Un mensaje de nuestros empleadores. Retire la demanda, o las cosas se van a poner muy difíciles para usted y sus hijos». María sintió que la sangre se le helaba. «Me están amenazando». El hombre sonrió, pero no había humor en esa sonrisa. «Le estamos aconsejando, por su propio bien. Tiene 48 horas para decidir». Se fueron antes de que María pudiera responder. Ella se quedó ahí parada, temblando, con el sobre en las manos. Lo abrió. Adentro había fotos de sus hijos, fotos tomadas desde lejos, en la escuela, en el patio de la casa, jugando en el parque. El mensaje era claro: sabemos dónde están, podemos llegar a ellos. María llamó a Isabel inmediatamente. Isabel llegó en 15 minutos, furiosa. «Esto es intimidación. Vamos a reportarlo a la policía». Pero Octavio, el abogado, tenía otra opinión. «La policía no va a hacer nada. No han hecho nada ilegal todavía. Solo la han aconsejado». Pero esto confirma algo. Están desesperados. Saben que tienen todo que perder. Esa noche María no pudo dormir. Se quedó despierta mirando a sus hijos dormir, preguntándose si había hecho lo correcto. ¿Valía la pena arriesgar la seguridad de sus hijos por justicia? ¿O debía retroceder, aceptar el dinero que le ofrecían y seguir adelante con sus vidas? A las 3 de la mañana, mientras daba vueltas en la cama, escuchó un ruido afuera. Se levantó con cuidado, caminó hasta la ventana y lo que vio hizo que el corazón se le detuviera. Había un automóvil estacionado frente a la casa. Las luces estaban apagadas, pero podía ver la silueta de alguien sentado en el asiento del conductor, observando, esperando. María retrocedió de la ventana con el pulso acelerado. Tomó su teléfono para llamar a la policía, pero antes de que pudiera marcar, el teléfono vibró. Un mensaje de un número desconocido. Lo abrió con manos temblorosas. El mensaje tenía solo 4 palabras y una foto. Las palabras decían: «Última advertencia, retírate ahora». La foto era de Camila, su hija mayor, saliendo de la escuela esa misma tarde. Y debajo de la foto había una dirección. Una dirección que María reconoció de inmediato. El viejo taller mecánico abandonado en las afueras de Coatzacoalcos, el mismo lugar donde Rafael había trabajado antes de conseguir el empleo en la refinería. El mensaje terminaba con una línea que hizo que todo su mundo se derrumbara. «Si quieres saber la verdad completa sobre cómo murió tu esposo, ven sola. Mañana, medianoche. Ven sola o tus hijos pagarán el precio». María no le dijo nada a Isabel, no le dijo nada a nadie. A la mañana siguiente actuó con normalidad. Preparó el desayuno, llevó a los niños a la escuela, regresó a casa. Pero por dentro, el miedo la devoraba. Cada hora que pasaba era una cuenta regresiva hacia la medianoche, hacia el taller abandonado, hacia la verdad que alguien quería contarle sobre Rafael. A las 11 de la noche, cuando los niños ya dormían, María salió de la casa sin hacer ruido. Había dejado una nota debajo de la almohada de Camila por si algo salía mal. La nota decía: «Si no regreso, llama a la señora Isabel. Te amo». Se subió al autobús que iba hacia las afueras, con el corazón martillándole en el pecho. El taller estaba a 40 minutos, en una zona industrial que había sido próspera hace 15 años, pero que ahora era un cementerio de edificios vacíos y calles sin luz. Lo que María no sabía era que Isabel la había visto salir. Desde su camioneta estacionada 3 casas más allá, Isabel había estado vigilando la casa toda la noche, inquieta por las amenazas que María había recibido. Cuando vio a María subir al autobús, no dudó. Arrancó la camioneta y la siguió a distancia prudente. María bajó del autobús en una parada desierta, caminó las últimas 6 cuadras hasta el taller mecánico, con la luz de su teléfono como única guía. El edificio era una estructura de lámina oxidada, con ventanas rotas y una puerta medio colgando de las bisagras. Adentro, todo era oscuridad. María respiró hondo, reunió cada gramo de valor que tenía y entró. La voz llegó desde las sombras: «Viniste».
Era una voz de hombre, áspera, cansada. María apuntó la luz del teléfono hacia donde venía la voz y vio una figura sentada en una silla vieja, entre herramientas oxidadas y charcos de aceite seco. Cuando el hombre se inclinó hacia adelante, María reconoció su rostro. Era Héctor Salinas, el supervisor de la refinería. El hombre que Rafael había confrontado, el hombre que le había ordenado callarse. María dio un paso atrás, buscando la puerta con la mirada. ¿Fuiste tú quien me mandó las amenazas? Salinas negó con la cabeza. No. Yo mandé el mensaje de hoy. Las amenazas anteriores fueron de la empresa, de los abogados que contrataron para proteger sus intereses. Se puso de pie con esfuerzo y María notó que estaba enfermo. Su piel tenía un tono grisáceo, sus manos temblaban. Estoy muriendo, María. Cáncer. 4 meses de vida, tal vez menos. María no sintió lástima, solo rabia. ¿Y crees que eso te redime? ¿Crees que porque estás muriendo puedo perdonarte por lo que le hiciste a Rafael? Salinas soltó una risa amarga. No vine a pedirte perdón, vine a darte la verdad. Toda la verdad, porque si no lo hago ahora moriré con ella, y tú nunca sabrás lo que realmente pasó. Ya sé lo que pasó, dijo María con voz temblorosa. Rafael reportó el problema. Tú lo ignoraste. La viga cayó. Él murió. Salinas negó con la cabeza. Eso es solo parte de la historia, la parte que Ernesto sabe, pero hay algo que él no sabe, algo que solo 3 personas sabíamos, yo, el ingeniero Durán y Rafael. María sintió que el suelo se movía bajo sus pies. ¿Qué estás diciendo? Salinas se sentó de nuevo, como si las piernas no lo sostuvieran. Rafael no solo reportó el problema de la viga, descubrió algo más, descubrió que Durán y yo estábamos desviando materiales de la refinería. Acero, herramientas, equipo costoso. Lo vendíamos en el mercado negro. Habíamos estado haciéndolo durante años, y Rafael encontró las facturas falsificadas, los registros alterados, todo. María sintió que se ahogaba. Rafael, ¿sabía que ustedes estaban robando? Salinas asintió. Nos confrontó, nos dijo que iba a reportarnos, que no le importaba perder su trabajo, que lo correcto era denunciarnos. Le ofrecimos dinero para que se callara. Una cantidad enorme, suficiente para que tú y tus hijos vivieran bien por años. Él lo rechazó. Dijo que no podía comprarse. Salinas sacó un sobre arrugado de su chaqueta. Una semana después, la viga cayó. Y sí, fue negligencia, pero no fue accidental. María sintió que el aire abandonaba sus pulmones. ¿Qué estás diciendo? Salinas la miró directamente a los ojos. Estoy diciendo que Durán saboteó el sistema de seguridad de esa viga. Aflojó los tornillos. Se aseguró de que cayera justo cuando Rafael estuviera debajo. Lo mató para silenciarlo. María gritó. Un grito que venía desde lo más profundo de su alma, cargado de 3 años de dolor, de rabia, de injusticia. Rafael fue asesinado. Salinas asintió, con lágrimas rodando por su rostro demacrado. Y yo lo permití. Yo firmé los documentos que decían que fue un accidente. Yo mentí en la investigación. Yo ayudé a encubrir un asesinato. ¿Por qué?, susurró María. ¿Por qué me cuentas esto ahora? Salinas le entregó el sobre. Porque no puedo morir con esto. Porque tengo 2 hijas de la edad de las tuyas. Y porque Durán acaba de hacer lo mismo otra vez. El hombre que murió el mes pasado también había descubierto el fraude. Y Durán lo mató de la misma manera. Y va a seguir haciéndolo si alguien no lo detiene. María abrió el sobre. Adentro había documentos. Copias de facturas falsificadas, transferencias bancarias, correos electrónicos entre Durán y Salinas, planeando cómo deshacerse de Rafael, y una confesión escrita a mano por Salinas, firmada y fechada, admitiendo todo. Esto es suficiente para meterlos a prisión, dijo Salinas. A Durán por asesinato, a mí como cómplice. Tómalo, úsalo, destruye a ese hombre antes de que mate a alguien más. Antes de que María pudiera responder, escuchó pasos detrás de ella. Se dio la vuelta y vio a Isabel entrando al taller, seguida por 2 hombres. Isabel corrió hacia María. ¿Estás bien? Te seguí. No iba a dejarte venir sola. Los 2 hombres eran guardias de seguridad privados que Isabel había contratado después de las amenazas. Uno de ellos ya estaba grabando todo con su teléfono. Salinas miró a Isabel. Bueno, mejor así. Más testigos. Que quede registrado lo que dije. Tosió y la tos sonó húmeda y dolorosa. Hay algo más. Durán sabe que vine a verte, María. Sus hombres me siguieron hasta aquí. Van a venir a detenerme. A detenernos a todos.
No les importa ya esconder lo que hicieron, solo quieren las pruebas. Como si sus palabras hubieran invocado el peligro, afuera sonó el chirrido de llantas. Luces brillantes inundaron el taller. Voces gritaron órdenes. María guardó el sobre dentro de su chaqueta justo cuando 3 hombres entraron por la puerta. Uno de ellos era el ingeniero Durán, un hombre alto de unos 50 años con el rostro enrojecido de rabia. Los otros 2 eran matones contratados. «Salinas, pedazo de basura», escupió Durán. «Te dije que te callaras, te dije que te murieras en silencio». Salinas se puso de pie con esfuerzo. «Ya me estoy muriendo, Durán, pero no voy a morir siendo tu cómplice». Durán lo golpeó con tal fuerza que Salinas cayó al suelo. Isabel gritó. Uno de los guardias de seguridad avanzó, pero los matones de Durán sacaron pistolas. «Nadie se mueve», ordenó Durán. Miró a María. «Dame las pruebas que Salinas te dio. Dámelas ahora o tu amiga rica va a tener un accidente muy desafortunado». Isabel alzó la barbilla desafiante. «Puedes matarnos a todos, pero las pruebas ya están en manos de un abogado. Ya las enviamos. Ya es tarde». Durán dudó. En ese momento de indecisión, uno de los guardias de seguridad aprovechó para activar una alarma silenciosa que llevaba. La policía estaba en camino. Durán lo supo por la expresión en el rostro del guardia. «Maldita sea», gruñó. Miró a María con odio puro. Esto no termina aquí. Pero sí terminaba. La policía llegó en 6 minutos. Rodearon el taller. Durán intentó escapar por la parte trasera, pero lo detuvieron antes de que pudiera llegar a su automóvil. Los matones tiraron las armas y se rindieron sin resistir. Salinas fue arrestado también, pero pidió ser llevado al hospital. No le quedaba mucho tiempo. En la estación de policía, María entregó todo: el USB que Ernesto le había dado, los documentos de Salinas, la grabación que el guardia había hecho en el taller. El fiscal asignado al caso revisó las pruebas con ojos cada vez más abiertos. Esto es suficiente para acusaciones de homicidio premeditado, fraude corporativo, encubrimiento criminal. Van a ir a prisión por décadas». El juicio duró 8 meses. Fue un circo mediático. La historia de la viuda que enfrentó a una corporación corrupta y a un asesino apareció en todos los periódicos. Ernesto testificó. Salinas, desde su cama de hospital, también testificó antes de morir 2 meses después del juicio. Las pruebas eran abrumadoras. Durán fue sentenciado a 40 años por 2 homicidios premeditados. Otros 5 ejecutivos de la refinería recibieron sentencias por encubrimiento y fraude. La empresa ofreció a María un acuerdo extrajudicial, 20 millones de pesos, un fondo educativo para sus hijos y una pensión vitalicia. Octavio le aconsejó aceptar. «Es más de lo que conseguiríamos en un juicio civil y te permitirá darles a tus hijos el futuro que Rafael habría querido para ellos». María aceptó, pero donó la mitad del dinero a una fundación que ayudaba a familias de trabajadores muertos en accidentes laborales. 2 años después, María estaba sentada en el patio de su casa viendo a sus hijos jugar. Camila tenía 14 años y quería estudiar Derecho. Diego jugaba fútbol en un equipo local, las gemelas tomaban clases de danza. Mateo, ahora de 6 años, apenas recordaba las épocas de hambre. Eran felices, estaban a salvo. Isabel llegó esa tarde con un pastel. Era el cumpleaños de la fundación que habían creado juntas. Fundación Rafael Reyes, dedicada a defender los derechos de trabajadores y a apoyar a viudas en situaciones de vulnerabilidad. En 2 años habían ayudado a 200 familias. Habían logrado que se aprobaran nuevas leyes de seguridad laboral en Veracruz. Habían cambiado vidas. Las 2 mujeres se sentaron en el patio mientras los niños corrían alrededor. «¿Te arrepientes de algo?», preguntó Isabel. María pensó un momento. «De no haber actuado antes, de haber aceptado la humillación durante tanto tiempo, pero no me arrepiento de haber luchado». Isabel sonrió. «Rafael estaría orgulloso de ti». María miró al cielo. «Lo hice por él, pero también lo hice por mí, por mis hijos, por todas las mujeres que se quedan calladas porque tienen miedo». Isabel tomó su mano. «Y ahora esas mujeres tienen una voz, tienen un ejemplo, tienen esperanza». Esa noche, después de que Isabel se fue y los niños se durmieron, María sacó una foto vieja de Rafael. Lo miró por largo tiempo, recordando su risa, su forma de abrazarla, su obstinada honestidad que al final le había costado la vida. «Lo logramos»,
le susurró a la foto. Te hicimos justicia, y ellos nunca van a lastimar a nadie más. Guardó la foto en el cajón, apagó la luz y se acostó. Por primera vez en años, durmió profundamente, sin pesadillas, sin miedo, sin el peso aplastante de la injusticia sobre su pecho. Afuera, la luna llena iluminaba Coatzacoalcos, y en algún lugar, en las miles de casas donde mujeres como María luchaban cada día por sobrevivir, una luz pequeña pero firme comenzaba a brillar. La luz de saber que no estaban solas, que podían luchar, que podían ganar, y que la dignidad nunca, jamás, está a la venta. Esta historia nos enseña que la pobreza nunca define el valor de una persona, y que la verdadera riqueza está en la dignidad que defendemos incluso cuando todo parece perdido. María nos muestra que una madre es capaz de enfrentar gigantes cuando se trata de proteger a sus hijos y honrar la memoria de quien amó. Isabel nos recuerda que el éxito sin compasión es vacío y que ayudar a quien sufre no solo transforma vidas ajenas, sino que sana nuestras propias heridas. Aprendimos que la justicia no siempre llega rápido, pero cuando llega en manos de quien se niega a rendirse, su impacto es eterno. No importa cuántas puertas se cierren en tu rostro, mientras tengas voz para denunciar la injusticia y corazón para seguir luchando, siempre habrá esperanza. Porque las mujeres que se atreven a alzar la mirada y exigir lo que merecen, no solo cambian su propio destino, sino el de generaciones enteras. No olvides suscribirte a nuestro canal y compartir esta historia con las personas que amas. Dios te bendiga.